Esto es lo que haría si empezase de cero otra vez en el gimnasio. Empecé en octubre de 2022 pesando 66 kilos. Ahora mismo, después de 3 años en el gimnasio, peso 86 kilos. Los primeros casi 2 años lo hice todo realmente a mi manera. Iba mirando alguna rutina de YouTube, alguna rutina de TikTok, copiando al influencer de turno, y sí que es cierto que avancé, pero cometí 4 errores que realmente podría haber evitado, y es por eso que en este vídeo te voy a contar exactamente lo que haría si empezase desde cero, los 4 errores que he cometido y los 4 pilares que realmente hicieron que mi progreso avanzase el doble de rápido. En esos primeros 19 meses, en esos casi 2 años que te he contado, pasé de pesar 66 kilos a pesar 83 kilos. Y te estarás pensando que es bastante peso, que avancé bastante. Pero fue al contrario, ya que la mitad de ese peso que gané era prácticamente grasa. Y eso tiene que ver con el primer error que te voy a explicar. Y es un error que veo en casi toda la gente que empieza en el gimnasio. Y es que hacer un superávit demasiado grande. El error que cometí fue que hice un superávit de 500 calorías por encima de mis calorías de mantenimiento. Pensaba literalmente que cuanto más comiera, más músculo iba a ganar, más iba a progresar en el gimnasio. Tu cuerpo puede sintetizar nueva masa muscular de manera limitada y no por cuanta más comida le metas, más músculo vas a ganar. Te voy a poner el ejemplo de que tu cuerpo a las muy buenas puede ganar unos 200 gramos de masa muscular cada semana. Si tú sobrepasas la cantidad de calorías necesarias para crear esos 200 gramos de músculo, tu cuerpo va a destinar las calorías sobrantes que han quedado después de crear el músculo para generar grasa. Y ese es el problema de hacer un superávit muy grande. Te puedes sentir con más energía, pensar que la báscula está subiendo, pensar que la mayoría de peso que estás ganando es de músculo, pero te estás equivocando, estás haciendo lo contrario, estás atrasando tu progreso. En esa época, cuando pasé de 66 kilos a 83 kilos, después tuve que hacer una definición muy agresiva debido a la grasa que había acumulado. Quiero que te quede claro que comer mucho no es ganar músculo. Comer lo necesario, lo justo y lo adecuado para ti es lo que te va a hacer progresar en el gimnasio y ganar músculo. Y no solo se trata de comer, que es un pilar importante, pero también tienes que saber algo, y es la intensidad con la que entrenas. El segundo error que cometí es que la intensidad que aplicaba al entrenamiento era un descontrol total. Al principio del todo, iba muy lejos del fallo, nunca quería ir al fallo porque me hacía sentir incómodo y porque pensaba que moviendo el peso y haciendo un poco de repeticiones y series iba a conseguir músculo. Pero después pasé al polo opuesto, que fue ir literalmente en todas las series al fallo absoluto. No solo te hablo de ir al fallo que no puedes levantar peso, sino hacer parciales, incluso drop sets, rest pause, todas esas técnicas de alta intensidad que en la mayoría de casos no sirven para absolutamente nada. Esto ocasionó literalmente que tuviese tanta fatiga en el cuerpo que primero de todo, aún estando en superávit, no progresas en el gimnasio. Además, a lo largo de toda la semana me costaba dormir por toda la fatiga que tenía acumulada y también me costaba hacer las tareas del día a día porque me sentía muy cansado. La intensidad real no es ir siempre al fallo, no es dejarte la piel en todos los entrenamientos en la manera de que para el siguiente no estés recuperado, sino seleccionar la intensidad adecuada para poder progresar, ganar músculo, pero recuperarte y mejorar en las siguientes sesiones. Y hablando de un factor de entrenamiento, otro error que cometía a la hora de entrenar es que cambiaba los ejercicios cada 2 semanas o cada 3. Realmente pensaba que la frase de sorprender al músculo era algo que había que hacer sí o sí, pero esto es totalmente al contrario. El músculo no lo tienes que sorprender, más bien tienes que mantener los mismos ejercicios durante mucho tiempo. Cada vez que veía un reel o un vídeo en YouTube que enseñaba un ejercicio que yo nunca había probado, cambiaba algo de mi rutina para poner ese nuevo ejercicio, y así de manera constante durante semanas y meses. Pensaba que variar más equivalía a más estímulo, pero es totalmente al contrario. Para generar un estímulo adecuado tienes que mantener el mismo ejercicio durante mucho tiempo, para que tu cuerpo cree las adaptaciones tanto neurales del sistema nervioso, que haya una mejor coordinación a la hora de hacer el ejercicio, y también las adaptaciones estructurales, que es la hipertrofia, el hecho de ganar músculo. Por culpa de cambiar los ejercicios es lo que me pasaba, nunca llegaba a generar esas adaptaciones. Y es que el músculo crece cuando aplicas los mismos ejercicios durante muchos meses. Le das tiempo a tu cuerpo a adaptarse y a progresar en esos ejercicios. Y el cuarto error tenía que ver con lo que es el gimnasio, pero no directamente con el hecho de hacer los ejercicios, sino no registrar los entrenamientos. Yo literalmente de esos 19 meses, 15 meses fueron sin registrar absolutamente nada. O sea, te hablo de que iba a entrenar, me ponía un peso, hacía las series y las repeticiones que me había puesto y ya está. Al día siguiente hacía algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no tenía un registro escrito diciéndome qué es lo que tenía que hacer la semana siguiente para poder progresar y fijarme si estoy mejorando o no. Pasarte por sensaciones está bien si tienes que autorregular alguna sesión, pero de manera general tienes que tener un registro completo de lo que estás haciendo para poder contrastar la información de esta semana con la anterior y ver si has mejorado en algo o no. Porque sin datos, literalmente todo es una opinión, todo es algo subjetivo. Pero si tienes datos, es todo objetivo. Ahí vas a ver si estás mejorando realmente o no. Y estos 4 errores son los que me frenaron mi progreso de manera muy grande. Voy a contar qué hice exactamente, porque después de esa definición pasé de 77 kilos casi a 91 kilos, sin ganar grasa excesiva, manteniendo los abdominales y mejorando semana tras semana. Te voy a contar exactamente los 4 pilares que me ayudaron para conseguir este cambio, para que tú los recrees. Primero de todo, el primer pilar es que el superávit no tiene que superar las 200 calorías por encima de tu mantenimiento. Si tú superas las 200 calorías por encima de tu mantenimiento, lo que vas a hacer va a ser acumular grasa innecesaria. Tienes que tener como objetivo con ese superávit de 200 calorías ganar 0,2, 0,25 kilos de peso corporal por semana. Si ganas más de eso, es lo que te comento, vas a ganar grasa innecesaria, lo cual va a retrasar tu progreso en un futuro. No en el mismo momento, pero después a la larga, cuando empieces la definición. Y dentro de las calorías del superávit, también hay 2 factores muy importantes. El primero de todo es el NEAT. El NEAT es la actividad física que haces fuera del gimnasio, fuera de los entrenamientos. Si tú tienes un NEAT alto, si andas más, por ejemplo, te va a permitir comer más. Una persona que no hace ningún paso, su mantenimiento es de 2000 calorías. Si hace un superávit de 200 calorías, se crean 2200. Comparado con la persona que hace 10.000
10.000 pasos, que pongamos de que su mantenimiento es 2.600 calorías, para estar en superávit va a tener que consumir 2.800 calorías, lo que se traduce en una mayor cantidad de comida, sobre todo de carbohidratos, que es la segunda cosa importante que te quería decir. Vas a poder meter más carbohidratos, lo que se va a traducir en un mayor rendimiento en el gimnasio, ya que estos son el motor principal del cuerpo humano para hacer la actividad física. Los carbohidratos los tienes que priorizar pre-entrenamiento para tener energía y post-entrenamiento para mejorar la recuperación muscular. El segundo es el RIR, las repeticiones en reserva, que te tienen que quedar después de acabar la serie. Y es que no tienes que ir siempre al fallo. Aunque te dejes entre 2 repeticiones en reserva a 0 repeticiones en reserva, es suficiente. Hay estudios que muestran que ir al fallo y hacer un RIR 2 prácticamente hacen que ganes el mismo músculo, solo que ir al fallo te genera mucha más fatiga. En ejercicios multiarticulares, como puede ser un press banca o un peso muerto, sí que te recomiendo ir un poco más alejado del fallo. Un RIR 2 estaría bastante bien. En ejercicios más aislados, como puede ser un curl de bíceps o una extensión de cuádriceps, sí que te puedes permitir ir a un RIR 1 o un RIR 0. Incluso en casos puntuales, fallo. Además del pilar de la intensidad del RIR, también tienes que tener en cuenta el volumen de entrenamiento. No puedes empezar con un volumen de entrenamiento exagerado. Yo te recomiendo que empieces por un volumen de entrenamiento bajo, el volumen mínimo, y que primero aprendas a aplicar la intensidad adecuada. Cuando veas que estás progresando y que te recuperas y que puedes soportar más volumen, ahí es cuando empiezas a subir el volumen de entrenamiento. No hagas lo que mucha gente hace, que hace muchas series con poca intensidad, sino que empieza con pocas series con mucha intensidad y a lo largo del tiempo vas subiendo de manera progresiva el volumen de entrenamiento. El tercer y cuarto pilar ya los he tocado previamente, mientras te estás aplicando los errores. Si es que tienes que mantener los mismos ejercicios a lo largo del tiempo para hacerte fuerte en ese tipo de movimiento, progresar cargas a lo largo del tiempo, lo que va a hacer que generes adaptaciones tanto neurales como estructurales. Y a su vez, mientras que mantienes esos mismos ejercicios, tienes que tener un registro claro de las series que haces, las repeticiones que haces, el RIR en el cual te quedas después de cada serie y el tiempo de descanso que haces entre cada serie. Vas a poder controlarlo todo mejor y te voy a contar un pilar que no está escrito aquí y es el hecho de que tienes que entender que el proceso es para largo. Se pueden dar cambios a corto plazo. En un año obviamente puedes ver cambios, pero si tú quieres conseguir ese objetivo, ese físico deseado que tienes en mente, tienes que entender que esto no trata ni de meses ni de un año, puede incluso tardar 2 o 3 años, porque de esta forma dejas de cambiar de rutina, ver la estrategia cada mes, porque entiendes que el proceso es algo largo, no será de la noche a la mañana, sino que tienes que confiar en lo que estás haciendo, poner el trabajo y de esa forma vas a ver cómo llegan los resultados. Y estos son los pilares: tener un superávit ligero, 200 calorías por encima de tu mantenimiento, controlar la intensidad con el RIR, las repeticiones en reserva, y tener un volumen adecuado a tu contexto, mantener los mismos ejercicios, mientras que con esos ejercicios tienes un control de repeticiones, series, pesos y otras variables, y además entender el hecho de que el proceso, cuanto menos te obsesiones con él y más caso hagas al plan que tienes, más probable es que consigas tu objetivo. Y como te he dicho al principio del vídeo, hay un error que no he puesto aquí, es el error que me dejó 3 semanas sin entrenar, aunque no es un único error, sino que depende de 2 variables: no controlar la intensidad y no tener un volumen adecuado al contexto. Esto es lo que me hizo dejar de entrenar durante 3 semanas, porque me generó molestias tanto en el hombro como en el codo. Si tú ahora mismo estás yendo al fallo en todos los ejercicios con un volumen muy alto, el cual no te recuperas, tienes que dejar de hacer esto de inmediato. Si te recuperas es otra cosa, si te recuperas y sigues avanzando, perfecto, pero si no te estás recuperando y cada vez progresas menos, incluso estancándote, deja de hacer esto. Es que para que sepas que este sistema no funciona solo conmigo, te pongo el caso de Amaro. Amaro empezó como yo, estando bastante delgado, entrenando en el gimnasio, pero sin tener control ninguno de las variables de entrenamiento ni de los propios ejercicios. Este era Amaro al inicio, aproximadamente 65 kilos. Como te he dicho, no controlaba prácticamente nada, simplemente iba a entrenar y hacía lo que él quería. Después de 5 meses trabajando conmigo, este es el cambio. Pesando 70 kilos y medio, esos 5 kilos y medio prácticamente todos son de masa muscular. Y no ha sido magia. Quizás llevas meses entrenando duro y no ves los cambios que deseas. Quizás estás comiendo mucho pensando que así vas a crecer, o quizás simplemente estás copiando rutinas que no te corresponden. Si quieres dejar de ir a lo loco y tener este sistema, voy a dejar el enlace en la descripción de mis asesorías, donde rellenas el formulario y me pondré en contacto contigo. Ahí me explicarás tu situación, te diré si te puedo ayudar o no. Si te ha servido el vídeo, dale a like, no te olvides de suscribirte, porque si no, pierdes músculo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.